Buenas tardes, hoy nos toca ver el tema de las fuentes del derecho internacional público. El tema de las fuentes siempre es, en las carreras de derecho siempre decimos que en las primeras dos clases o en la primera unidad del programa siempre está el tema del concepto, la naturaleza jurídica, el origen de cada una de las ramas del derecho y entre esos temas introductorios a cada una de las ramas del derecho siempre está el tema de las fuentes, ¿sí? Si bien las fuentes del derecho en general son siempre más o menos las mismas, luego cada una de las ramas del derecho puede optar por esas ramas generales o también por esas fuentes generales, perdón, o por alguna de las fuentes específicas de la disciplina. Entonces, lo que hoy vamos a ver justamente es cuáles son las fuentes del derecho internacional público. La fuente nosotros la definimos como aquellos criterios de objetividad que los operadores jurídicos utilizan para otorgarle justamente objetividad a sus sentencias, a sus decisiones, a sus reclamos, a sus pedidos, ¿sí? Que lo que pide en la práctica del derecho interno, lo que pide el abogado, lo que pide el fiscal o lo que resuelve el juez, no esté basado en el arbitrio o en el antojo de estos operadores jurídicos, porque a mí me parece que es así y ese es todo el fundamento que le voy a dar al pedido o a la decisión, sino que se funda en un criterio objetivo externo a la persona, o sea, externo al juez, externo al abogado, que lo que hace es apoyar, justificar y darle legitimidad y objetividad a ese pedido o a esa decisión. Y en el derecho internacional ocurre exactamente lo mismo. Las fuentes vamos a ver que van a tener este mismo sentido y este mismo objetivo, ¿sí? Acá vamos a analizar en la imagen vemos que en el marco del derecho internacional público tenemos como orientador de cuáles son las fuentes con las que la Corte Internacional de Justicia tiene que resolver todos aquellos asuntos que sean sometidos a su jurisdicción, en el artículo 38, insisto, del Estatuto de Creación de la Corte, se establece cuáles son aquellas fuentes que los jueces de la Corte van a tener que recurrir para justificar y apoyar y hacer objetivas sus decisiones. Es decir, cuando dos estados le van a someter a la Corte de Justicia, a la Corte Internacional de Justicia, un pleito, una controversia, un conflicto, la Corte al resolver va a tener que apoyar su decisión en alguna de estas fuentes que el estatuto le indica. Es decir, la Corte no puede resolver apoyando en otras fuentes que no sean estas. A lo largo del video vamos a ver que también existen otras fuentes del derecho, ¿sí? Si tuviésemos que hacer una clasificación inicial de las fuentes del derecho internacional público, podríamos decir que en primer lugar tenemos todas aquellas fuentes a las que el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia le indica a este tribunal cuáles van a ser las fuentes que va a tener que tener en cuenta al momento de resolver alguna situación. Ese sería el grupo más importante y las que obviamente no pueden discutirse. En segundo lugar, como gran eje de fuentes dentro del derecho internacional, tendríamos los actos unilaterales, que son aquellas manifestaciones de la voluntad de los estados que obligan al Estado que las realiza. Ya las vamos a ver con detenimiento, es simplemente ahora para hacer una clasificación general. Y por último, como tercer gran grupo, tenemos una serie de fuentes que no están del todo aceptadas en la doctrina. ¿Sí? Se llaman fuentes controvertidas porque la doctrina no termina de estar de acuerdo si son efectivamente consideradas fuentes o por el contrario son como fuentes indirectas o fuentes por ahí materiales, podríamos decir, pero no
fuentes en el estricto sentido de la palabra con el que lo estamos utilizando acá. Vamos entonces a comenzar por analizar una por una cada una de estas fuentes que el artículo 38 le indica a la Corte Internacional de Justicia que son aquellas en las que se tiene que apoyar. El artículo 38 nos dice que las fuentes formales del derecho internacional son, en primer lugar, las convenciones internacionales, que pueden ser generales o particulares, es decir, pueden ser multilaterales, son las convenciones internacionales son los que vulgarmente llamamos tratados o convenciones o convenios o acuerdos o pactos, ¿sí?, internacionales, y que ya como les decía pueden ser bilaterales entre dos estados o pueden ser multilaterales o inclusive dentro de lo que es los organismos internacionales, como por ejemplo la ONU, cuando todos los estados se reúnen en el marco de este organismo y firman convenciones multilaterales en las que se ponen todos de acuerdo sobre algún punto. Obviamente, en este caso, la fuente se basa en la voluntad de los estados. Como hemos visto, el derecho internacional público tiene sus características muy particulares, a diferencia del derecho interno, que es que son los propios estados los que son sujetos de derecho, pero a la vez creadores de las normas con las cuales ellos mismos se van a regular y además de alguna forma también son ellos mismos los que aplican esas normas que ellos crean para ellos mismos. O sea, es una situación bastante atípica dentro del derecho la cuestión de que una persona cree las normas con las cuales se va a autorregular y que al mismo tiempo sea el encargado de aplicarlas y hacerlas cumplir, ¿sí? Entonces, en este caso, el origen o la fuente de los tratados tiene que ver con la voluntad expresada por parte de los estados de obligarse o de comprometerse a determinadas acciones en forma bilateral o multilateral. La segunda que menciona el artículo 38 es la costumbre internacional, ¿sí?, como prueba de una práctica general aceptada como derecho. Es la costumbre jurídica llevada al plano internacional. De cualquier manera, ahora después vamos a analizar uno por uno cada una de estas fuentes y cuáles son los elementos que las constituyen. En tercer lugar, menciona a los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas, ¿sí? O sea, son aquellos principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas, sin especificar muy bien tampoco a qué hace referencia con esto de las naciones civilizadas, pero en fin. La cuarta fuente que aparece enumerada en este artículo son las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas, ¿sí?, lo que nosotros conocemos como la jurisprudencia y la doctrina. Y luego aparece la posibilidad de que se pueda decidir lo que se llama ex aequo et bono, que es por equidad, es decir, que más allá de fundarse en una fuente objetiva o concreta, la Corte pueda resolver una cuestión que sea sometida a su jurisdicción y si las partes así lo convienen y así lo aceptan, puede resolver de acuerdo a equidad. Entonces, de toda esta enumeración, las fuentes que aparecen mencionadas en el artículo 38 pueden ser clasificadas de alguna manera en tres categorías. Las que son de aplicación absoluta, es decir, aquellas a las que de existir la Corte tiene que recurrir de manera obligatoria, que son en primer lugar los convenios, tratados, convenciones, en segundo lugar la costumbre internacional y en tercer lugar estos principios generales que, como dijimos recién, deben ser reconocidos por las naciones civilizadas. Luego menciona podemos clasificar la jurisprudencia y la doctrina como fuentes auxiliares,
¿sí? Es decir, no son de aplicación absoluta, no son de aplicación obligatoria, sino que son en caso de ser necesario, en caso de tener que complementar la decisión de la Corte y que las fuentes de aplicación absoluta resulten insuficientes, se puede recurrir también a la jurisprudencia y a la doctrina. Y por último, la equidad que aparece mencionada como la posibilidad de que la Corte, sin recurrir a fuentes objetivas o a fuentes formales, dicte su sentencia basada en la equidad, queda solamente supeditada a que las partes le indiquen a la Corte que quieren que resuelva la cuestión que le están sometiendo a la equidad. No es una decisión de la Corte, sino que son las partes, las propias partes, las que le indican que a la Corte que quieren que se resuelva de acuerdo a equidad. El orden de jerarquía o de obligatoriedad no está establecido en el artículo 38. Si bien podríamos inferir el orden de que primero están los convenios, luego la costumbre y los principios generales del derecho, la realidad es que para el momento en el que se dictó este estatuto, los convenios, los tratados, el derecho escrito, digamos, era no tan numeroso como en la actualidad, es decir, era mucho más común en el ámbito internacional regirse por la costumbre que por los convenios, ¿sí? Con lo cual establecer ese orden de prioridades era un tanto complejo en aquel momento donde los convenios eran muchísimo menos que ahora. Pero en la actualidad, donde la tendencia es a que todas las cuestiones, las obligaciones, los compromisos se resuelvan a través de convenios, por supuesto la cantidad de tratados ha aumentado muchísimo. Eso lo que permite y lo que posibilita es que las relaciones entre los estados estén muchísimo más reguladas a través de convenios que están escritos y que, como sabemos, todo lo que es el derecho escrito da mucha más seguridad, mucha más estabilidad que la costumbre. Bueno, hoy por hoy, siempre que exista un convenio, la Corte, por supuesto, va a elegir decidir la cuestión a partir de lo que diga el convenio específico, que en definitiva es a lo que las partes se comprometieron y para lo que las partes manifestaron su voluntad de comprometerse en ese tratado, entonces la Corte tiene que decidir en función del texto de ese tratado. En el caso de que esto no sea suficiente o que el convenio no exista, bueno, ahí sí, entonces se puede recurrir a la costumbre, a los principios generales del derecho, la jurisprudencia y la doctrina. Ahora vamos a ir analizando no los convenios porque voy a hacer un video aparte, ¿sí? Para los tratados porque la regulación internacional de los tratados es bastante extensa, entonces para que este video no se haga tan extenso, lo voy a hacer en un videito aparte, así que voy a analizar el resto de las fuentes del derecho, comenzando por la costumbre, que es el derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario, la costumbre internacional, la podemos definir como la norma resultante de una práctica general, constante, uniforme y duradera, llevada a cabo por los sujetos del derecho internacional y realizada con convicción de obligatoriedad. ¿Sí? Es una definición muy similar a lo que es la costumbre jurídica. ¿Sí? De hecho, los elementos que son necesarios para que exista este derecho consuetudinario son los mismos que se requieren para la costumbre internacional. Es decir, por un lado, que la práctica sea general, es decir, no de un solo estado, sino que sea de varios, que sea constante, es decir, que se mantenga en el tiempo, que sea uniforme, es decir, que tenga un solo sentido, no que los estados primero se conduzcan de una manera y luego se conduzcan de otra y luego de la primera manera y luego de otra. O sea, tiene que haber una constancia y una uniformidad en ese derecho o en ese actuar y duradera, ¿sí? O sea, tiene que generarse a lo largo de los años. No tiene que ser una moda ni tiene que ser algo que ha surgido en los últimos tiempos, sino que tiene que ser algo sostenido en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno,
Lo mismo que con la costumbre, nunca se sabe, no hay un tiempo especificado a partir del cual se pueda considerar que una práctica general se convierte en costumbre. Pero sí tiene que ser un tiempo suficiente como para considerar que esa práctica es aceptada como una norma jurídica consuetudinaria. Y el otro elemento, como siempre, que es el elemento subjetivo, es la conciencia de obligatoriedad, es decir, esa convicción que tienen en este caso los estados que actuar de esa forma en la que están actuando es obligatorio y les puede ser exigido jurídicamente, independientemente de que no haya ningún tratado, ninguna convención, ninguna ley que los obligue a actuar de esa manera. Ellos se obligan porque creen que actuar así es obligatorio y porque siempre se ha actuado así, con esa convicción de que si no lo hacen, si no actúan de esa manera, les puede ser exigido judicialmente. El derecho consuetudinario, de acuerdo al alcance, es decir, de acuerdo a la cantidad de países que involucra, puede tener un carácter bilateral, es decir, dos países tengan una costumbre, por ejemplo, respecto de las fronteras, de cuál es el funcionamiento o la delimitación de las fronteras, eso sería una costumbre bilateral, una costumbre regional, como por ejemplo la que existe relativa al derecho de asilo en América Latina, o puede ser universal, que es la que tiene alcance en varios continentes o en varios países de diferentes lugares del mundo. Cuando el artículo 38 menciona al derecho consuetudinario como fuente del derecho internacional público para ser tenido en cuenta al momento de resolver una cuestión por parte de la Corte, se está refiriendo justamente a esta última, ¿sí? Que es la universal. Así que esas son el alcance de la costumbre. Y dentro de la costumbre hay una categoría muy particular que no conocemos nosotros dentro de lo que es el derecho interno, y que es lo que se llama el jus cogens, ¿sí? El jus cogens es como una especie de núcleo de normas consuetudinarias que son sumamente potentes, ¿no? O sea, fíjense que la definición que nos aparece en esta imagen es como la de una especie de constitución no escrita del derecho internacional. El derecho internacional, por su primitivismo, se ha manejado basado en el derecho consuetudinario a lo largo de gran parte de su historia. Si bien los tratados internacionales existen desde la antigüedad, ya lo hemos visto en la evolución del derecho internacional, solamente en los últimos años es donde se empieza a generar esta fiebre de los tratados y de las convenciones multilaterales. La realidad es que durante la mayor parte de su historia, el derecho internacional se ha manejado a través de la costumbre. Y a través de esta costumbre han ido surgiendo como ciertos principios, ciertas normas consuetudinarias internacionales que son incuestionables. ¿Sí? O sea, son como aquellas en las que todos los estados están de acuerdo y que nadie sería capaz de levantar la voz para estar en contra de estos principios, ¿sí? Y por su jerarquía, por su importancia y por su estructuralidad, es que se las considera constituciones no escritas del derecho internacional. Estas normas consuetudinarias que integran el jus cogens se fundan en ese principio que es propio del derecho internacional, que es el pacta sunt servanda, es decir, los pactos están hechos para ser cumplidos. Ese es el principio sobre el que se apoya toda la existencia del derecho internacional. No hay posibilidad de que el derecho internacional exista si los países no admiten como principio fundamental el pacta sunt servanda, ¿sí? Este núcleo entonces de normas que se denominan el jus cogens son normas imperativas, es decir, son normas obligatorias, no son
dispositivas en el sentido de que no son declaraciones de intención de uy, qué lindo que sería que las cosas fueran de esta manera, sino que son normas obligatorias, normas que se pueden hacer cumplir judicialmente si es necesario delante de la Corte Internacional de Justicia. Por supuesto, no admiten acuerdo en contrario, es decir, todo tratado, toda convención, todo acuerdo que disponga algo en contra de estos principios que constituyen el ius cogens automáticamente son declarados nulos. Ya después lo voy a desarrollar un poquito más en el video de los tratados. Por supuesto, solo pueden ser modificadas por otra norma del mismo carácter, que por supuesto llevaría muchísimos años de construcción de esa nueva costumbre que venga a reemplazar al ius cogens que se está dejando de lado, pero solamente por otra de la misma jerarquía. Y luego aquí en la imagen vemos que se menciona el artículo 53 y el artículo 64 de la Convención de Viena de los Tratados del año 69. El artículo 53 justamente dispone esto que yo decía recién, de que todos los tratados que tengan en su texto una norma en oposición al ius cogens automáticamente van a ser sancionados con la nulidad. Y el artículo 64 lo que nos dice es que si surge una nueva norma imperativa, es decir, una nueva norma de ius cogens, todos los tratados existentes van a tener que adaptarse a esa nueva norma de ius cogens. El otro artículo mencionado en la imagen es el artículo 103 de la Carta de Naciones Unidas, que nos dice que cuando hay un conflicto entre obligaciones contraídas por los miembros de las Naciones Unidas en la Carta de Naciones Unidas y obligaciones nacidas de cualquier otro tipo de convenio internacional, va a prevalecer las obligaciones de la Carta. Es decir, como que la Carta de Naciones Unidas y las obligaciones que los países se comprometen en esa carta tienen una jerarquía superior a cualquier otro acuerdo que puedan hacer por fuera de la carta, ¿sí? Ni la Convención de Viena que mencionamos acá, ni la doctrina se ponen de acuerdo en definir qué es el ius cogens. Siempre lo que se hace es, como de alguna manera, brindar ejemplos. Y dentro de los ejemplos que se suelen mencionar de estos principios del ius cogens está el abstenerse del uso de amenazas entre los estados, abstenerse del uso de la fuerza, los derechos humanos y el derecho de autodeterminación de los pueblos, ¿sí? Esos serían algunos de estos principios que son considerados ius cogens. La tercera norma, la tercera fuente que nos mencionaba el artículo 38 de la Corte, del Estatuto de la Corte, dijimos primero los convenios, que lo vamos a ver en un video aparte, segundo el derecho consuetudinario, que lo acabamos de analizar, y el tercera de las fuentes de aplicación absoluta eran los principios generales del derecho. Y esta fuente, por más que aparece establecida en el artículo 38 del Estatuto de la Corte, es una fuente que no es pacífica en la doctrina, ¿sí? Porque realmente esta definición que hace el artículo 38, yo ya lo había mencionado, habla de los principios generales del derecho aceptado por las naciones civilizadas, que en primer lugar ya es bastante polémico el modo en el que está redactado este inciso, pero además no se establece si estos principios generales son los principios generales del derecho a secas, que son, digamos, los principios generales que surgen de cualquier orden jurídico, o bien si se está refiriendo a los principios generales del derecho internacional, ¿sí? Obviamente, los principios generales del derecho en general, ¿sí? Valga la redundancia de la palabra general, es decir, aquellos que son comunes a todas las ramas del derecho, por supuesto que son parte del derecho internacional. Pero el derecho internacional, además de esos principios generales del derecho común, tienen principios generales
propios de la disciplina, propios de la rama. Y vamos a verlos para ver la diferencia de esto que yo estoy mencionando. Como principios generales del derecho podemos mencionar justamente la equidad, ¿sí? Que todo conflicto debe ser resuelto siempre de manera equitativa, la prohibición del abuso del derecho, que no se puede facultar a que una parte abuse de un derecho en perjuicio de otra, la prescripción, es decir, que el paso del tiempo hace perder el derecho de reclamar determinadas cosas, la cosa juzgada, que una vez que se ha resuelto una situación, ya no puede volver a ser tratada nuevamente porque eso ya se ha resuelto y si no se afectaría la seguridad jurídica, la obligación de reparar cuando uno realiza un daño, cuando uno comete un perjuicio a otra persona, siempre existe la obligación de reparar, el enriquecimiento sin causa que también tiene que ser compensado, el principio del rebus sic stantibus, que significa haciendo así las cosas, es decir, cuando hay un determinado estado de cosas, en principio lo que hace es tenderse a mantenerlo, o el otro principio que es el audiatur et altera pars, que es que se debe haber escuchado a las dos partes, es decir, que antes de tomar una decisión se debe escuchar a ambas partes. Esos son principios generales de cualquier rama del derecho internacional, pero también del civil, del penal, del laboral, del comercial, etc. Mientras que, además de estos principios, el derecho internacional tiene otros que le son propios y exclusivos, ¿sí? Y esto es lo que no termina de quedar claro con la redacción del artículo 38, es si se refiere a los primeros o si se refiere a estos específicos, que son, por ejemplo, el principio de la soberanía, ¿sí? Porque la soberanía de los estados es un principio general del derecho internacional que no está presente en los derechos internos, entonces es propio del derecho internacional. El principio de reconocimiento, de que cuando un estado reconoce una determinada situación, que ahora lo vamos a ver en los actos unilaterales, de alguna manera eso lo obliga. El consentimiento, cuando un Estado brinda su consentimiento para una determinada situación, se está obligando, el principio de buena fe, el principio, como decíamos también, del pacta sunt servanda, que no está mencionado acá en la imagen, pero es un principio esencial del derecho internacional, el principio de autodefensa, de que los estados tienen el derecho siempre de defenderse frente a las agresiones externas, el principio de la responsabilidad internacional, que sería un poco la obligación de reparar, pero trasladada al derecho internacional, el principio de libertad de los mares, de que salvo disposición en contrario los mares son libres, y el principio de efectividad, ¿sí? Que se refiere fundamentalmente a los gobiernos, ¿sí? Que cuando un gobierno, ya sea que haya llegado por vías ilícitas o ilegítimas, justamente al gobierno, si logra mantener el orden y logra gobernar, logra la obediencia de su pueblo, los otros estados no se tienen que meter en este tipo de situaciones porque más allá de lo lícito o de lo ilícito, el gobierno es efectivo, ¿sí? Eso en cuanto a los principios generales del derecho, que como vemos son una norma bastante controvertida porque no termina de quedar claro cuál es la situación que se presenta en este caso. Luego vamos a tener la equidad, ¿sí? Que la habíamos mencionado como aquella fuente del derecho internacional que solamente puede utilizar la Corte en el caso en el que las partes le digan que quieren que este tribunal resuelva de acuerdo a equidad. Si no, la Corte en principio tiene que basarse en las fuentes formales, ¿sí? Ya dijimos, los convenios, la costumbre o los principios generales del derecho. Pero en el caso de que las partes acuerden que quieren que la cuestión se resuelva ex aequo et bono, la función que puede llegar a tener la equidad, dependiendo del caso, puede ser de tres tipos. Puede ser correctiva, cuando corrige el derecho positivo, un tratado o una costumbre, para que su aplicación no resulte demasiado rigurosa. Es decir, si cuando de la aplicación literal
del texto de un tratado o la aplicación estricta de una costumbre, la solución resultara injusta o resultara demasiado bueno, injusta, sí, no encuentro un sinónimo en este momento. La Corte podría morigerar, podría suavizar esa aplicación del derecho positivo a través de recurrir a la equidad. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la equidad tendría la función de corregir el derecho positivo. La otra función que puede llegar a tener es supletoria, que es cuando no existe un derecho positivo, cuando no existe un tratado, cuando no existe una costumbre específica para resolver el conflicto que la Corte tiene que resolver, entonces se puede resolver de acuerdo a equidad. Y en ese caso la equidad estaría llenando el vacío, la laguna del derecho positivo. ¿Qué podría ser, por ejemplo? Hay muchos casos en donde los conflictos de límites, donde las partes no tienen una disposición concreta al respecto. Bueno, en el caso de que surgiera un conflicto, la Corte podría resolver de acuerdo a equidad y en ese caso la equidad tendría una función supletoria. La función contra lege en realidad siempre se dice que se puede admitir solo como un caso de laboratorio porque la realidad es que nunca se ha presentado una situación en la que se haya resuelto por equidad en contra del derecho positivo. ¿Sí? Sí se puede usar para morigerar, sí se puede usar para completar, pero en contra abiertamente de la letra de un tratado o de una costumbre aceptada internacionalmente no han existido en realidad casos que se hayan presentado de este tipo. Luego tenemos, dijimos, los medios auxiliares, que son aquellos a los cuales la Corte puede recurrir como para complementar, ¿no?, las fuentes de aplicación absoluta, pero que en realidad no son independientes, no son como fuente principal para resolver, ¿sí? La jurisprudencia está mencionada como las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, y el propio estatuto dice que estas decisiones de la Corte Internacional de Justicia son obligatorias solo para las partes y solo para el caso concreto, como habitualmente son las sentencias judiciales, ¿sí?, que solo resuelven el caso concreto que se está resolviendo en esa sentencia y que son obligatorias solamente para las partes. Pero sí podría usarse la jurisprudencia de casos similares como un modo de interpretar una determinada situación. La realidad es que la jurisprudencia no tiene mucha fuerza como fuente, ni siquiera auxiliar, dado que ya vamos a ir viendo a lo largo de que vayamos avanzando en la materia, que los estados son medio reticentes, ¿no?, a presentar sus cuestiones ante la Corte para que las resuelva. ¿Por qué? Porque los estados han admitido y se han comprometido a que si van a recurrir a la Corte, luego van a aceptar, ¿sí?, lo que la Corte resuelva. Entonces, dado que están obligados de antemano a respetar y a cumplir con lo que la Corte resuelva, muchas veces los estados lo que hacen es no llevar ante la Corte temas que que pongan en juego o que pongan en riesgo sus intereses vitales. Es decir, si hay un conflicto que afecta intereses vitales de un Estado, ese Estado no va a someter ese conflicto a la Corte, lo va a resolver por otras vías que ya veremos si están bien o están mal, pero no lo va a someter a la Corte. ¿Por qué? Porque si la Corte falla en su contra, luego va a tener que obedecer ese fallo. Y si ese fallo no le conviene, porque como dijimos, afecta intereses vitales, nadie va a querer cumplir con ese fallo. Entonces, lo que termina sucediendo es que las cuestiones importantes en el derecho internacional no suelen ser resueltas por la Corte Internacional. Por eso no hay mucha jurisprudencia sobre temas importantes, ¿sí? Pero bueno, siempre queda ahí como una fuente auxiliar. Y por último, la doctrina, ¿sí?, de la misma manera que en el derecho interno no es una fuente obligatoria, porque no es una norma, porque no es la manifestación de la voluntad de los estados, o sea, los estados acá no se están comprometiendo a nada, no están manifestando su voluntad en ningún sentido, sino que es la opinión
de los científicos del derecho internacional, se llama publicistas, y nada, dependiendo de la jerarquía y del prestigio del autor que opina, bueno, será más tenida en cuenta o menos tenida en cuenta, pero la realidad es que en ningún caso es una fuente autónoma y que en ningún caso es obligatoria, ¿sí? Si bien la Corte internacional muchas veces cita doctrina de publicistas de renombre en sus sentencias, y la doctrina, de la misma manera que en el derecho interno, lo que tiene es mucha importancia en el desarrollo del derecho internacional, es decir, a partir de las críticas, de las reflexiones, de las opiniones de estos publicistas, lo que va sucediendo es que los estados van generando una conciencia y luego eso que los publicistas opinan o reflexionan termina convirtiéndose en el texto de tratados o convenciones. Pero la realidad es que hasta que esto no sucede, es decir, hasta que el Estado no manifiesta su voluntad y no se compromete a través de un tratado, no deja de ser una opinión muy relevante o no, pero de una persona individual, ¿sí? Luego tenemos, dijimos, como segunda categoría, las fuentes controvertidas. Es decir, son fuentes que podrían ser tomadas como fuentes del derecho internacional, pero que en primer lugar no están mencionadas en el artículo 38. Por lo tanto, la Corte Internacional de Justicia no tiene que tenerlas en cuenta al momento de resolver los conflictos que se le presenten. Y que por otro lado, no terminan de ser aceptadas por la doctrina. Es decir, la doctrina no es uniforme ni es pacífica respecto de si estas fuentes deberían o no ser aceptadas como fuentes creadoras de derecho internacional, independientemente de lo que diga el artículo 38. Entonces, dentro de esta categoría de fuentes controvertidas tenemos, por un lado, las resoluciones de la Asamblea General de la ONU. ¿Sí? La Asamblea General de la ONU es ese lugar, es ese foro internacional en el que todos los estados admitidos en la ONU o estados miembros de la ONU participan, mandan sus representantes y allí se discuten cuestiones de agenda internacional y se celebran acuerdos, ¿sí? Muchos de los acuerdos multilaterales en los que participan la mayoría de los países en la actualidad surgen de estas reuniones de la Asamblea General. Se proponen, como si fuese un gran congreso, ¿no? Un gran congreso en el que cada una de las partes propone ciertos acuerdos a firmar, ciertos textos de acuerdo a firmar y bueno, se discute y luego el que quiere lo firma y el que no quiere no. Estas resoluciones de la Asamblea General, que algunas de ellas tuvieron muchísima importancia a lo largo de la historia, basta mencionar la resolución 1514 allá por los años 60, en la que hablaba de la descolonización de los territorios africanos y asiáticos y del derecho que tenían todos estos países de sacarse de encima el sistema colonial y convertirse en estados independientes. Estas resoluciones, aún siendo tan importantes y tan trascendentes en su importancia, no constituyen fuentes formales del derecho internacional. Sí, lo que suele suceder es que esas resoluciones terminan convirtiéndose luego en el texto de convenios multilaterales, como esto que yo decía, es este foro en el que todos los países discuten y se ponen de acuerdo y proponen y debaten, ¿sí? Entonces, lo que surge de esos debates y lo que surge de esas discusiones, luego termina siendo, independientemente de la resolución de la Asamblea, termina convirtiéndose en el texto de un convenio multilateral que los estados que están de acuerdo firman y se comprometen, ¿sí? O bien sirve como para formar la opinio iuris, es decir, estos debates, estas reflexiones, estas discusiones que se producen en el seno de la Asamblea General terminan funcionando como
como un espacio en el que los estados opinan, debaten, dicen su forma de interpretar la realidad internacional. Entonces, esa opinio iuris, esa opinión jurídica sobre distintos aspectos, termina siendo el elemento de la costumbre que a la larga puede convertirse entonces en una fuente formal. Entonces, resumiendo, las resoluciones de la Asamblea General no son normas por sí mismas, pero terminan convirtiéndose en normas como texto de los convenios o bien como opinio iuris como elemento de la costumbre. Y la otra fuente controvertida son las resoluciones de los organismos internacionales que no tienen carácter de convención, es decir, que no llegan a ser un tratado, no llegan a ser una convención, y que muchas veces regulan el comercio internacional, ¿sí? Las resoluciones de la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, ¿sí? Que es la que más se menciona dentro de estos ejemplos de soft law, no constituyen, ¿sí? Fuentes del derecho, no pueden ser utilizadas en un conflicto internacional como fuente jurídica, pero bueno, eso independientemente de que en la práctica esas resoluciones puedan imponer ciertas sanciones o puedan imponer ciertas consecuencias jurídicas a las partes que participan de esas resoluciones, pero no llegan a tener el carácter de fuentes jurídicas. Y por último, dentro del tercer gran grupo de fuentes, mencionamos entonces primero las que están en el artículo 38, acabamos de explicar aquellas que son fuentes controvertidas y vamos a ver por último los actos unilaterales, que son fuente de derecho internacional y que también han inspirado algunas soluciones de la Corte. Los actos unilaterales, como su definición lo indica, es la manifestación de la voluntad de un Estado y que esa manifestación de voluntad produce un efecto jurídico. Es decir, un Estado se pronuncia, manifiesta su voluntad, hace una declaración respecto de algo, respecto de una situación, que ahora vamos a ir viendo cuáles son esas situaciones, y esa declaración, esa manifestación de voluntad genera efectos jurídicos. Los actos unilaterales pueden clasificarse en independientes y en dependientes de otros actos jurídicos. Los independientes son aquellos que, como su nombre lo indica, no necesitan de otro acto ni de ninguna respuesta por parte de nadie para que los efectos jurídicos comiencen a tener vigencia. Estos actos unilaterales independientes son la notificación, el reconocimiento, la protesta, la renuncia y la promesa. Ahora voy a dar la definición y un ejemplo de cada uno. La notificación es comunicarle, ¿sí? Es cuando un Estado le comunica a otro sobre un hecho que tiene determinadas consecuencias jurídicas obligatorias o no. Por ejemplo, que un Estado le comunique a otro que va a realizar determinados ejercicios militares cerca de la costa. Se lo está notificando, le está avisando, ¿sí? Después vemos si está bien, si está mal. Acá no estamos discutiendo cómo sigue después del acto unilateral, sino que estamos diciendo que aquel que está notificando, esa comunicación que le hace, le genera consecuencias jurídicas al que está notificando y al que recibe la notificación. El reconocimiento significa aceptar como legítimo un determinado estado de cosas. El más habitual y de los ejemplos de reconocimiento, pero por supuesto no el único, es el reconocimiento de estados. ¿Sí? Cuando surge un estado nuevo, porque se independizó, porque se separaron dos estados que antes estaban juntos, es decir, frente al nacimiento de un nuevo estado, el resto de los estados de la comunidad internacional pueden aceptar ese nacimiento, por decirlo de alguna manera, ese surgimiento de un nuevo Estado, y lo hacen mediante el reconocimiento. Una vez que han reconocido, han manifestado su voluntad de reconocer
que ese nuevo Estado es legítimo, es un nuevo Estado y lo aceptan como un par, luego no pueden negar legitimidad a lo que se reconoce, no pueden decir, no, me arrepentí, entonces ahora no lo reconozco. Si ya lo reconociste, eso te obliga. Esa manifestación de voluntad genera consecuencias jurídicas que después no se pueden retrotraer, pero que por supuesto solo implican consecuencias jurídicas para quien hizo el reconocimiento. El que no hizo el reconocimiento no queda obligado. La protesta es, digamos, lo contrario al reconocimiento, es declarar que no se está de acuerdo o que se le niega legitimidad a una determinada situación, ¿sí? Muchas veces, frente al surgimiento de nuevos estados, algunos estados reconocen a ese nuevo estado y otros no. Entonces protestan, dicen que esa situación es ilegítima, que ellos no están de acuerdo y que no le van a prestar conformidad a esa situación, ¿sí? Desde ya que no decir nada no implica reconocimiento. Tanto el reconocimiento como la protesta tienen que ser expresos. No hay el reconocimiento tácito. La renuncia es una declaración mediante la cual se abandona una pretensión, ¿sí? Cuando un Estado renuncia a una determinada situación, por ejemplo, renuncia a la soberanía sobre un determinado territorio, ¿sí? Es un acto unilateral porque es el propio Estado el que está renunciando a esa soberanía e implica, como dice la definición, la extinción de un derecho subjetivo para el Estado, por ejemplo, sobre la soberanía de ese territorio. Y por último, la promesa es la declaración mediante la cual un Estado se obliga a hacer algo, a una determinada conducta. Y por supuesto que esa promesa, esa declaración mediante la cual se obliga, le genera consecuencias jurídicas, ¿sí? Está obligado a cumplir con eso que prometió. Luego, los actos unilaterales dependientes son aquellos que constan, o sea, dependen de otro acto jurídico. Es como un acto jurídico en dos partes. Los unilaterales, como vimos, basta con la simple manifestación del Estado de reconocer, de protestar, de renunciar, de prometer o de lo que sea, pero no hay una respuesta, no se necesita que haya otra parte respondiendo o haciendo algo en particular para que ese acto unilateral comience a tener efectos jurídicos. Los efectos nacen de la simple declaración. Acá requiere como de dos instancias. Hay por un lado un acto jurídico y por otro lado la respuesta. Así como ahí dice el ejemplo, por ejemplo, ofrecer una determinada negociación a otro Estado y para que esa negociación comience a tener efectos jurídicos se requiere que el otro acepte, ¿sí? Como un contrato. Las características de los actos unilaterales, ¿sí? Son, en principio, la manifestación de la voluntad de un solo sujeto del derecho internacional, específicamente los unilaterales independientes, ¿sí? O sea, el único que está manifestando su voluntad es el Estado que se pronuncia, el Estado que notifica, el Estado que renuncia, el Estado que protesta, el Estado que reconoce o el Estado que promete. Poco importa si hay otro, ¿sí? Esos actos unilaterales, como dijimos recién, y por eso se los denomina independientes, no dependen de la validez de otros actos, es decir, son absolutamente autónomos. Ya el solo hecho de que el Estado manifieste su voluntad hace que genere efectos jurídicos para quien hace esa manifestación de voluntad, y que justamente es la tercera característica. Toda manifestación de voluntad del Estado de manera unilateral le es oponible. Si el Estado dijo que iba a hacer una cosa, se comprometió a hacer una cosa, reconoció una situación de hecho, renunció a una situación de hecho, todo eso que haya manifestado le es oponible. Pero le es oponible solamente al que manifestó la voluntad. A un tercero que no se manifestó al respecto, por supuesto que no le es oponible. Y el hecho de que varias declaraciones unilaterales coincidan no hace que cada una de esas declaraciones siga siendo unilateral. Es decir, frente al nacimiento de un nuevo Estado, ¿sí? Si un Estado reconoce y otro Estado reconoce y otro Estado reconoce y otro Estado y así 25 Estados reconocen, no es un reconocimiento general. Cada uno de los reconocimientos es individual y ejerce
genera efectos jurídicos para cada uno de esos estados que ha reconocido. Lo que sí pone en evidencia que 25 estados reconozcan una determinada situación es que hay un opinio iuris ahí, ¿sí? Que como dijimos es la base de la costumbre. Una situación muy común es el estoppel, lo que se llama el estoppel, que es cuando un Estado, por sus palabras o por sus acciones, produce voluntariamente en otro Estado la creencia de que existe un determinado estado de cosas o la induce a actuar de determinada manera. Cuando esto sucede, quien a través de sus palabras o de sus acciones indujo a otro a creer o a actuar de una determinada forma, luego no puede decir que ese estado de cosas no existía. ¿Sí? Por poner un ejemplo, en la actualidad que está la cuestión de si Rusia prometió o no prometió las vacunas, es decir, si mediante cualquier tipo de acciones o palabras o declaraciones un Estado hace creer a otro que le va a dar X cantidad de vacunas, por ejemplo, y el que recibe la promesa, el que recibe, en este caso el Estado argentino, actúa de un modo determinado, creyendo que va a contar con esas vacunas que se le han prometido, luego el otro no puede decir, no, yo nunca prometí nada, o yo no sé por qué hicieron esto, yo no tengo nada que ver. O sea, como vemos, los actos unilaterales en cualquiera de sus formas son fuente de derechos y de obligaciones, porque esa declaración de voluntad que el Estado hace lo compromete, lo obliga y en muchos casos genera derechos para un tercero. ¿Sí? Digo, cuando un Estado reconoce el surgimiento de un nuevo Estado, ese reconocimiento obliga al que reconoce, pero el que es reconocido tiene un derecho porque ha sido reconocido por un tercero, ha sido reconocido por un igual. ¿Sí? Entonces, son como fuentes de derechos y de obligaciones. ¿Sí? Esto entonces es lo que podríamos mencionar respecto de las fuentes del derecho internacional. Tal como dije al principio, voy a hacer otro videíto aparte hablando sobre los convenios y los tratados, y en los comentarios del video les dejo las plataformas y los diversos sitios en los que pueden seguirnos para tener el material que vamos desarrollando sobre los distintos temas. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.